El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. El Evangelio de hoy y también las lecturas, de alguna manera, abordan un tema apasionante, pero también un tema difícil. Y me refiero al tema de la felicidad. Tanto el Evangelio como las lecturas abordan este tema. Y hablan sobre el tema de la felicidad, pero sobre la verdadera felicidad. Porque nosotros por ahí nos encontramos, se nos ofrece el tema de la felicidad, o la felicidad se nos ofrece pues de muchas maneras ficticias. El mundo hoy nos engaña fácilmente o pretende engañarnos. Nos hace creer que vamos a encontrar la felicidad en el dinero, en la moda, en la belleza física y bueno, tantas cosas, ¿no? Nuestro cuerpo pierde su belleza, pierde su vigor, pierde pues muchas cosas y entonces ya se acabó la felicidad. Entonces este es el tema de fondo que está abordando hoy el tema del Evangelio y también las lecturas. Por eso vale la pena que le demos otra repasadita, porque ustedes y yo ya hemos oído hablar mucho sobre el tema de la felicidad, pero aquí se habla de la verdadera felicidad. Y les puedo adelantar el final de todo este Evangelio y de la verdad sobre la felicidad. Son las 3 primeras palabras de la primera lectura, nos dan la clave. ¿Quieres ser feliz? Busca al Señor. Y el Señor es el único que puede hacernos verdaderamente felices. Nosotros hemos puesto nuestra felicidad en cosas, en objetos, incluso en personas. Cuando las jovencitas aquí presentes o las mamás también aquí presentes eran niñas, ponían su felicidad en una muñeca. Antes era lo que había, hoy hay muchos juguetes, ¿verdad? Pero las muñecas, espero que sí sea, es que luego las palabras cambian entre México y Honduras, pero las muñequitas, ¿no? Y entonces pues las niñas eso, cuando sus papás les iban a regalar algo, pues pedían como regalo una muñeca.
y a los cuantos meses esa muñeca estaba desgreñada, le faltaba un pie, una mano o algo así, estaba ya toda fea, la muñeca fea. Y entonces ya, o sea, su felicidad antes de tener la muñeca era tener una muñeca. Cuando ya no servía, pues se acababa esa felicidad, de alguna manera. Los varones poníamos tal vez nuestra felicidad en una pelota de fútbol, en una bicicleta. Todavía no había motocicletas, las motos todavía no aparecían hace 30, 40 años con tanta facilidad. Y cuando se ponchaba la llanta de adelante y la de atrás y ya el asiento no servía, pues ya la arruina uno y entonces acaba la felicidad. A veces como que hacemos depender nuestra felicidad de un objeto o de una persona. ¿Qué pasa? Por ejemplo, muchas personas entran en una crisis tremenda, pues cuando acaba un noviazgo, un matrimonio o algo. Y hay muchos otros ejemplos que podemos dar. Si alguien lo meten a la cárcel, pues también se acaba su felicidad para muchos. San Pablo, desde la cárcel, escribía a los filipenses: estén alegres, estén siempre alegres, decía. O sea que él desde la cárcel pudiera estar alegre y contento. Eso era impresionante. ¿Por qué? Porque él sabía que era la voluntad de Dios estar en ese lugar. La felicidad, queridos hermanos y hermanas, no depende de objetos, de personas. Nuestra felicidad, quiero decir, la felicidad personal no depende de los demás. No puede terminar con alguna de estos ejemplos que ya he dado. La felicidad es una tarea interior. Es algo que nosotros vamos trabajando. Pero sobre todo, nuestra felicidad depende únicamente y finalmente de Dios, o primeramente, como quieran verlo. Solo Dios hace al hombre verdaderamente feliz. Pero cuando nosotros vemos entonces las bienaventuranzas que hoy hemos escuchado y vemos también el ambiente y el mundo, lo que nos enseña, lo que nos ofrece, entonces nos confundimos. Por eso digo que es un tema apasionante, el tema de la felicidad, porque a todos nosotros nos interesa. Todos nosotros estamos interesados, todos queremos ser felices y Dios quiere que todos nosotros seamos felices. Pero la felicidad no la podemos alcanzar nosotros al margen de Dios, lejos de Dios o fuera de Dios. Solo unidos al Señor encontraremos la verdadera felicidad. Y entonces es un tema apasionante, el tema de la felicidad, pero es un tema difícil. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo los hombres de dónde procede verdaderamente la felicidad. Y entonces hay personas que son aparentemente felices y al rato son los más infelices del mundo, porque pusieron su confianza en objetos, en personas que después les han defraudado. El Señor no defrauda. El Señor es el único que puede darnos y proporcionarnos a todos nosotros verdaderamente la felicidad. Jesús era un rabino, Jesús era un maestro, se acerca una gran muchedumbre, nos dice San Mateo, se acercan a escucharlo, quieren oír sus enseñanzas porque para ellos son muy importantes. Y entonces, como era muchísima gente, Jesús los conduce al monte y ahí sentado como maestro les enseña, les da unas enseñanzas muy grandes que yo pienso que muchos de ellos no las entendieron porque no es fácil, como nosotros no las entendemos tan fácilmente. Pero Él les comenzó a enseñarles diciéndoles: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice los pobres de espíritu, no los que no tienen dinero. Hay una gran diferencia. Por eso digo que las bienaventuranzas son muy hermosas, es una gran lección, pero hay que saberlas interpretar. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es, si tiene o no tiene dinero,
es no estar apegado a eso, pero además compartirlo con los demás. Dichosos los pobres de espíritu también significa aquel que no empobrece al otro, que comparte sus riquezas. Hay personas que tienen negocios y dan trabajo y ya es una manera de ayudar a los pobres, pero hay que pagarles bien, no hay que explotarlos. Porque si no, entonces no se está cumpliendo esta bienaventuranza. Tú no estás siendo pobre de espíritu porque estás apegado a tus bienes, a tus riquezas, y además explotas y empobreces al otro. Entonces tiene muchas implicaciones cada una de estas bienaventuranzas. Dichosos los que lloran porque serán consolados, los que sufren en este mundo. El Señor les confortará. Pero fíjense, la felicidad no hay que pensar nosotros en eso. La felicidad entonces es algo que nosotros vamos a lograr en plenitud en la vida eterna, sí es cierto. Pero la felicidad también es algo que podemos y debemos vivir desde ahora. Y lo vamos a lograr nosotros en la medida en que busquemos al Señor, en que estemos cerca del Señor. Cuando hacíamos la oración colecta de este día, decíamos: Señor, concédenos la gracia de adorarte siempre y amar con todo nuestro corazón a nuestros prójimos. En eso consiste también la felicidad: amar a Dios, adorarlo, darle el lugar que le corresponde y amar a nuestro prójimo, apoyarlos en todo lo que sea necesario. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nosotros a veces a determinadas cosas no le queremos entrar porque sabemos que nos pueden llevar a la cárcel, porque nos pueden juzgar, porque nos pueden golpear, porque nos pueden tratar mal. Hay muchos cristianos que son valientes. Los mártires estuvieron en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Hoy nuestros hermanos en Nicaragua que han sido juzgados culpables de cosas que no hicieron, pues están en la cárcel. Ojalá pronto salgan, pero son inocentes. Pero ellos, ¿por qué están ahí? Porque han vivido esta bienaventuranza. Sí, han luchado por la paz, han luchado por la justicia, y esa lucha les ha llevado a la cárcel, y a muchos otros pues les llevó al martirio, a la muerte, a la santidad también. Todos nosotros estamos llamados a vivir y a practicar pues estas obras de misericordia. Al final de las bienaventuranzas, entiéndase que bienaventuranzas, cuando dice Jesús bienaventurados, significa felices, ¿verdad? Bienaventurados, felices ustedes si viven de esta manera. Dice Jesús al final: dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Esto es clave. Si los demás me critican, me juzgan y me tratan mal por causa de Cristo, por dar testimonio como cristiano, voy bien. Y hay que aguantar y hay que seguir adelante. Yo lo he dicho en varias ocasiones, pero pues tampoco es tanta ciencia, ¿no? Hoy ustedes, queridos jóvenes católicos, cristianos, ustedes sufren un momento muy difícil. Hay que ser valientes, hay que ser generosos. Pero hoy, si tú quieres vestir bien, se burlan de ti, tus compañeros y tus compañeras. Si no quieres andar a la moda, llenarte de tatuajes todo tu cuerpo y beber todo lo que ellos quieren y drogarte y todo lo que quieren, te atacan, te hacen a un lado, no puedes ser parte de su grupo. Y entonces ahí es donde ustedes tienen que mantenerse firmes y fieles como cristianos y como católicos. ¿Quieres ser feliz? Sigue a Cristo y tienes que renunciar al mundo, tienes que darle la espalda. Pero yo no digo que esto sea fácil. Ser cristiano hoy, en el trabajo, en la escuela, en la calle, a veces incluso en nuestros mismos hogares, no es fácil porque recibimos muchas críticas y muchos rechazos. Si es por causa de Cristo, adelante. Pero no nos avergoncemos de Cristo. Dice San Pablo en alguna de sus cartas, no recuerdo ahorita: no tengas miedo
o no te avergüences de dar la cara por Cristo. Si tú te avergüenzas de Cristo ante los hombres, Él se avergonzará de ti o de mí ante Dios. El ambiente es difícil, pero de cada uno de nosotros depende. Si decide seguir a Cristo en estas situaciones difíciles o seguir al mundo. Pero en el fondo está la felicidad. Queremos ser fieles, permanezcamos. Pudiera darles 10 o 15 ejemplos recientes de personas que han buscado la felicidad y ahora están en la cárcel después de ser deportistas, empresarios, políticos, incluso cristianos o católicos como nosotros. Buscaron la felicidad por otros lados y hoy están en la cárcel o hoy están sufriendo de muchas maneras. Nosotros no somos mejores que ellos. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de la perseverancia, que así sea.